importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. Lo que importa es que por fin estás aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Florentina. Hoy vengo a presentarles un tema muy interesante. Por este lado tengo una imagen hermosa, por la otra, de la misma manera, muy linda. Para ello, tengo hoy 3 invitados especiales para que puedan compartir sobre este tema. Por este lado, tenemos a la licenciada Ruth Mendieta como investigadora. Ella nos compartirá a partir de sus experiencias. Por este otro lado, tenemos al doctor Fernando Prada, docente de la Universidad Mayor de San Simón e investigador. Finalmente, presentaré a la maestra Patricia Illanes. Ella es docente de primaria y secundaria. Ahora le cederemos la palabra a la maestra Patricia Illanes. Adelante. Bueno, muchas gracias por la palabra, señorita Flor. A continuación quiero mostrar sobre una elaboración, una experiencia práctica docente que se está teniendo en el nivel de secundaria. A partir de este texto que se está usando como un material didáctico que titula Interculturalidad Gráfica. Esto principalmente se basa en unas expresiones urbanas que se van a sujetar a un formato del aguayo quechua. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una serie de actividades, hay unas numerosas actividades a realizar en el aula, en donde principalmente nos basamos en la construcción de formas geométricas, que estas pueden variar desde el número de lados según polígonos. Es uno de los contenidos que se desarrollan en el área de secundaria, en el área de artes plásticas en este caso, en donde los estudiantes tienen que ir pensando en aplicaciones posteriores de composición. Es importante, sin embargo, además de la parte gráfica, tomar en cuenta la conciencia cultural. Entonces nosotros nos basamos en la parte, en la cultura quechua principalmente, en donde el ejemplo en cuanto a los elementos básicos de la composición de un aguayo se toma en cuenta Ipay, Pampa y Siray. Hay más elementos que se toman en cuenta desde las culturas propias, pero en este caso son eso de manera básica para que el estudiante pueda desarrollar su expresión y creatividad en ese criterio, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de una estudiante que ha ido expresando su cotidiano vivir, que ella es una estudiante que está muy habituada al tema de la música, la lectura, el arte y también el cuidado de los animales. Entonces, en la cultura quechua también esta parte del Ipay es una manera de expresar la vivencia cultural con la comunidad, y aquí la estudiante refleja su propia vivencia. Este es un resultado netamente urbano. Entonces, cabe recalcar que no es con el fin de distorsionar la cultura, de apropiarse de cultura indígena, sino trabajar la interculturalidad, matizar ambas ideologías para hacer una nueva producción artística. Gracias. Por otra parte, escucharemos las palabras de la licenciada Ruth Mendieta. Flor, gracias por la cobertura. En principio, aclarar a la audiencia que el valor cultural del tejido es algo incomparable, que no se puede medir y es muy profundo de analizar. Evidentemente, la maestra Patricia ha mencionado elementos que sí se toman en cuenta en el tejido, en la forma. Sin embargo, el tejido es un tema muy profundo y amplio de abordar, por tanto, en esta ocasión solamente me enfocaré en lo que es la salta. Estamos hablando de la iconografía, donde podemos ver la representación del acapacha y el ajpacha. En esta oportunidad traje un aguayo para que podamos observar la iconografía del cóndor, del pato silvestre. Es la representación de la ajpacha, lo vemos a través del cóndor, como una forma de ver que el cóndor es el dominio de las alturas,
el guardián del territorio. En cuanto al pato silvestre, podemos ver que habita en la tierra y es parte de los comunarios, es parte de la comunidad, es parte del territorio. Es esa relación que existe entre Alapacha y Acapacha, esa relación que de alguna forma los pueblos indígenas lo van representando en los tejidos. Por tanto, puedo decir que el tejido no es simplemente la elaboración de santas iconografías al azar, sino tienen un profundo sentimiento y la representación del territorio. Muchas gracias. Para terminar con la participación de nuestros invitados, voy a pedir que pueda expresar su experiencia y su investigación al doctor Fernando Prado. Ya, creo que es muy difícil, digamos, trabajar sobre los tejidos de una determinada cultura, en este caso creo aymara, y es muy difícil ese proceso de llevar al aula prácticas de aula, es muy complejo, porque estas prácticas están descontextualizadas de la comunidad en la cual se han generado, están descontextualizadas de los ciclos productivos, del manejo del ganado, de las llamas, y no solamente de esa parte, digamos, práctica, sino también es difícil porque la escuela brinda otra cosmovisión, entonces siempre se corre el riesgo de folclorizar los tejidos aymaras, en este caso introduciéndolos a la escuela. Los límites tienen que ser muy bien pensados de tal manera de que al mismo tiempo de que se introduzca el tejido vaya entrando también con sistemas productivos, una reflexión de los sistemas productivos y con la cosmovisión en las cuales surgen los tejidos, ¿no? Yo creo que es un desafío que está pendiente para los que trabajamos en EIB, de cómo trabajamos entre dos culturas sin folclorizar, y sobre todo en el caso de los tejidos, que es realmente un uso identitario muy importante, tan importante como la lengua, y que por supuesto supone toda una cosmovisión que no hay que dejar de lado para evitar esas folclorizaciones. Gracias, queridos participantes. Sin embargo, este tema da mucho más que abordar, que analizar. Esto dejamos a nuestros televidentes y nos vemos en el siguiente programa. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía.